Le he puesto como título a esta palabra: adorando al Dios no conocido. Amén. ¿Cómo le suena? Adorando al Dios no conocido. Y así dice la Escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Si usted siguió la lectura aquí, pues se dio cuenta de que Pablo dice que era un celoso ahora de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba, antes de su conversión, Pablo iba camino a Damasco en una, pues suponemos que en un caballo, yo creo, ¿no? Y entonces el Señor lo derriba de allí, de su cabalgadura, pero dice la Biblia que él iba respirando amenazas y muerte contra los cristianos. Es decir, las emociones de Pablo, aun siendo él un conocedor de la palabra del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él celoso para que no hubiera cristianos, porque él pensaba que era lo correcto. Y entonces él tenía un carácter fuerte. Dice que iba respirando amenazas y muerte, como diciendo: eso es lo que yo voy a hacer cuando agarre a estos cristianitos, ¿no? Ahí en Damasco. Nomás lo menciono porque aquí ya para este tiempo ya Pablo ya se convirtió, ya se bautizó, está predicando, ya vimos el primer viaje misionero, el segundo lo venimos recorriendo, y ahora él dice que su espíritu estaba enardecido. Se parece un poco a aquello, ¿verdad? En cuanto a las emociones, pero ahora él estaba enardecido, no respiraba amenazas y muerte ya, pero sí había un celo dentro de él. ¿Por qué? Dice: al ver la ciudad de Atenas metida en la idolatría. ¿Por qué sentiría eso Pablo? Si tú conoces la Escritura, deberías experimentar un poquito lo mismo que Pablo. Porque Pablo conocía bien el Antiguo Testamento. Y si usted conoce Éxodo 20, ¿qué dice el Éxodo 20? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hay ahí? Están los mandamientos, ¿no? Y los primeros 3 mandamientos están tremendos. ¿Cómo dice? Amarás al Señor tu Dios. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que vio Pablo cuando entró a Atenas? Dioses para todo. Amén, para todo. Estaba Zeus, el dios del cielo, el dios de dioses era Zeus. O sea, todos los dioses se inclinaban ante el dios Zeus, porque era el máximo dios de los griegos.
Y estaba ahí también Afrodita, estaba Dionisio, el dios del vino, y el Poseidón, el dios del mar. Y ahí todo tenía Dios ahí. Todo tenía Dios. Y había sus altares, había sus ¿cómo se llama? Sus capillas para cada dios. O sea, si algún país era idólatra, Grecia. Y miren, hermanos, lo que sorprende aquí es que donde estaba la mayor sapiencia o sabiduría, porque estaban los más grandes filósofos de los tiempos, era donde más idolatría había. Entonces, dice un versículo de la Biblia, el principio de la sabiduría. ¿Qué es? El temor de Jehová. Reconocerlo a Él como el único y soberano Dios. Entonces, ¿qué era la sabiduría de Grecia? Nada, porque estaba inundado de dioses allí. Y aunque la Biblia no nos explica con detalle, pero los curiosos y los estudiosos de la Escritura sacan una conclusión. Porque cuando Pablo llega allí, ¿verdad?, a Atenas, Pablo no perdía el tiempo, no dijo, bueno, me voy a hospedar aquí unos 3-4 días en el Fiesta Americana o en el Holiday Inn, voy a ir a la playa un rato y ya cuando más o menos me relaje, voy a empezar a predicar. Él era de los que llegaba a un lugar y en cuanto llegaba, luego empezaba a ver dónde, Señor, ¿por dónde? Porque pues ustedes que Pablo iba siempre guiado por el Espíritu Santo y el Señor le ponía una oportunidad rápida. Entonces él llega, se va derechito a la sinagoga de los judíos y ahí empieza a hablar la palabra. Pero hermanos, también se iba a la plaza de Atenas. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, ¿a dónde se iría? ¿A dónde? ¿Al Hospital General o a dónde va más? A la Plaza Zaragoza, a no sé qué partes más públicas, ¿no? Al mercado, allá al mercado del centro hay una, ¿cómo se llama? Cosa verde ahí. Ahí viera Pablo lueguito, ¿verdad? Él no andaba, parece que olfateaba los lugares públicos para empezar a hablar la palabra de Dios. Y hermanos, aun cuando había mucha sabiduría, había mucha religión, había muchos dioses, pero ningún griego conocía a Jesucristo. Nunca nadie había oído hablar de Jesucristo en Grecia. Entonces llegó en el tiempo en que se tenía que hablar esto. Amén. Y entonces hablando en las plazas, hablando en la sinagoga, entonces, ¿qué pasó con los grandes filósofos que estaban allí? Los epicúreos, los estoicos. Usted va a decir, bueno, ¿y qué es eso de epicurio y estoico, no? Eran los filósofos, los epicúreos eran aquellos que decían, nomás no nos vamos a relacionar con la política para nada, si queremos realmente descubrir la felicidad. Se dedicaban a la filosofía, a pensar en cosas, y eran muy interesantes, no creen ustedes que estaban mal. Todavía aplicamos muchas cosas de los sabios de Grecia, no los estamos tirando, ¿sí? Y los epicúreos decían nada que ver con la política, y los estoicos decían no, al revés, hay que meterse a la política para poder llegar a ser felices. Porque lo mero de la política estaba también en Grecia, ¿no? Entonces, más para que vean, eran filósofos, pues. Y entonces cuando oyen hablar a Pablo, y Pablo empieza, era así como esos gallitos de pelea, ¿no? En cuanto lo soltaban, luego empezaba a predicar con pasión, y en sus ojos le brillaban, ¿verdad? Como deseando que el grupo que lo estaba escuchando cayeran allí, como cayó el carcelero, ¿se acuerdan? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él no soltaba una palabra sin la esperanza de que Jesucristo hiciera una obra maravillosa en las personas. Y entonces al verlo tan efusivo y tan apasionado en la palabra, y que ellos nunca habían oído hablar nada, les interesó mucho. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Agarraron a Pablo y se lo llevaron al Areópago. ¿Había oído hablar del Areópago? El Areópago es porque todavía está. Es una montaña que servía como de un lugar donde se podía hablar, como si fuera un templete grande, pues es una como tipo montaña de mármol natural, pero así está. Todavía usted puede ir a Atenas y ahí está el Areópago. Es una parte alta, ¿sí? Desde donde se paraban los oradores, los filósofos, los científicos, ¿verdad? Y también los religiosos, pues desde ahí se aventaban sus discursos, desde ahí también se lanzaban ciertas condenas para los que iban a juzgar
A unos los liberaban, a otros los condenaban desde allí también. Estaban los políticos también, ahí se reunían en esta parte. Entonces ahí sí llevaron a Pablo, como diciendo desde aquí que nos hable a todos. Porque en lo que leímos ahorita dice que la gente de Atenas, en algo en lo que estaban interesados todo el tiempo, ¿alguien recuerda qué dice la lectura? En oír cosas nuevas. ¿Cuántos de aquí han comprado el Imparcial alguna vez? No compran. Yo lo veo en internet, dice, pues ahora sí, pero antes no había, y todavía, ¿verdad? ¿Alguna vez usted compró el internet, o el Imparcial, o lo miró, pues? Y ahorita vale como 10 pesos, no sé. ¿Cuánto pagaría usted por el Imparcial? 10 pesos, ¿verdad? Pero por el Imparcial de antier, ¿cuánto pagaría usted? A la hermana me salió. Digo, si usted está interesado en buscarlo, pues está bien, ¿no? Pero si usted ve un periódico de días, usted dice, no, pues esto no tiene un precio ahorita ya, porque ya pasó la noticia. Entonces, así eran los atenienses. Oían una noticia y, pues qué bien, pero ya otro día esa noticia ya no valía. O sea, algo nuevo. Y cuando Pablo llega con algo nuevo, lo ponen en el Areópago ahí para que diga cosa nueva, pero para desecharlo al siguiente día. Así eran los atenienses. Ellos no tenían paz, no llenaban su vacío, por eso tenían un montón de dioses. Y salía otra cosa nueva, le ponían, vamos a hacer un dios de esto y un dios de aquello. Pero, hermanos, así nos pasa a veces también a nosotros. Por eso la persona ya quiere el iPhone 15. ¿O dónde va ahorita el iPhone? Ya me brinqué mucho, ¿no? El 12. Y si mañana sale el 13, avienta el 12 y ya quiere el 13. ¿Por qué? Es un nuevo Dios, pues. Un nuevo carro, una nueva casa. Y algunos hasta de esposo, de esposa, para cosas nuevas, pues. Porque no tienen, nada los llena. Solamente Jesucristo puede llenar ese vacío. Lo decía Ray ahorita, lo dijeron las hermanas que hablaron aquí. Cuando venimos a Cristo, ya no tenemos que estar preocupados por algo nuevo, porque Jesucristo es nuevo todos los días para nosotros. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Y mientras los griegos tenían al Dios del sol, el Dios del cielo, el Dios del fuego, el Dios del amor, que Jesucristo es el Dios de todo eso. Y cuando Pablo les predica, le dice, mi Dios al cual yo les hablo, al que quiero que ustedes conozcan, ¿verdad? Él es Dios de todo lo creado. En un solo Dios, Él abarcó a todos los dioses de ellos, con minúscula, ¿verdad? Bueno, dicen los comentaristas bueno, la escritura dice que cuando Pablo entró a Atenas y empezó a ver un montón de dioses, porque había pasado por otras partes, acuérdense ya, de otras ciudades. Pero cuando llega a Atenas le sorprende tanto Dios que había. Pero en una de las veces que llega a un lugar, encuentra un nicho ahí, un altar, y dice aquí, no, ahí no había imagen. Una plaquita por ahí decía, al Dios no conocido. La Biblia no da más explicaciones, pero los que estudian esto llegan a la conclusión de que los griegos dijeron, oye, tenemos Dios para esto, Dios para aquello, Dios para aquello, y son muy sabios aquí, muy religiosos. ¿Y qué tal si se nos pasa un Dios y no sabemos? Capaz que sea el mero mero y no sabemos. Así que hagamos uno y le ponemos al Dios no conocido. Pues ya ve que sí. Y entonces dice, y vamos a adorarlo, aunque no lo conozcamos, pero capaz que le estemos pegando al clavo ahí y sea algo para que ni un Dios se nos sienta mal. Pero ¿qué hacía? Adoraban a Zeus y luego se iban ¿con quién? Con Afrodita, se iban con Dionisio, se iban con Hermes, se iban con Poseidón, y le daban pleitesía y le daban adoración a todos los dioses habidos y por haber, y también se inclinaban ante el Dios aquel no conocido. ¿Cómo la ven? Y entonces, cuando Pablo ve, pues se sorprende y se enardece. Pero Pablo no va y les pone a regañar a todo el mundo, ¿no? O enojado, no, sino que él canaliza aquel enardecimiento. Dijo, Señor, dame sabiduría para predicarles de una manera adecuada. Y entonces el Señor le da la clave.
Cuando llega a ese altar que dice al Dios no conocido, dice Pablo, aquí es. En lugar de darle una regañada por todos los ídolos que tienen ahí, el Señor le da una clave ahí. Amén. Y entonces Pablo, de una manera sabia, empieza a predicarles y le dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y pues los atenienses estaban muy, qué bien, ¿no? Dice, porque después de haberme paseado por la ciudad o por estos lugares, me encuentro que adoran a muchos dioses, pero en particular me llamó la atención, dice Pablo, un altar que ustedes tienen allí, que dice al Dios no conocido. Y quiero decirles que ese Dios es al cual yo les vengo a hablar en esta vez. Pues pelan unos ojotes, ¿no? Porque ignoró a todos los demás. Ignoró, no dijo, vengo a hablarles de Zeus y de Afrodita y de Dionisio. No. Del Dios no conocido al que ustedes adoran. Sin conocerle se inclinan, le rinden pleitesía, le prenden velas. Dejan ahí su corazón en algo que no conocen. De ese Dios vengo a hablarles. ¿Saben para qué? Para que lo conozcan. Para eso les voy a hablar, para que lo conozcan. Y no les mencionó a ninguno de los otros dioses, porque en el Dios que él les iba a hablar incluía todas aquellas deidades que eran falsas, que no tenían un fundamento, pero él les iba a hablar de ese Dios. Amén, hermanos. Y los atenienses les hacían un altar al Zeus. Ahí está el Dios del cielo en un altar. La diosa del amor ahí. Y resulta que Pablo dice que no podemos contener a Dios en un altar. No podemos contener a Dios en un templo. Si usted piensa, dice, Dios está aquí, amén, ahorita hablábamos, no, amén, Dios está aquí y está allá y está allá y está en todas partes. Amén. Y entonces, fíjense, cuando Salomón, el rey Salomón, construyó el majestuoso templo, o el primer templo, la gran construcción que hasta el día de hoy se piensa que es una de las maravillas, ¿verdad?, que se crearon en aquel tiempo, ¿verdad?, por el rey Salomón. Cuando lo construye y se termina el templo, Salomón dice estas palabras, dice, pero es realmente posible que Dios habite en la tierra, dice Salomón. ¿Se dignará Dios habitar en la tierra también? Y él mismo dice, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, le decía a Dios, mucho menos en este templo que he construido. No pretendo contenerte, Dios, en este templo, porque tú lo llenas todo. Amén. Y entonces Pablo les estaba hablando de esto. Esos nichos que tienen allí, ni crean que el Dios que yo les hablo no se puede encerrar en un templo, porque Dios lo llena todo. Amén. Y hermanos, les llamó ignorantes a los sabios. Qué tremendo Pablo, no crean que se tentaba el corazón. ¿Cómo les dijo? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces a los filósofos, en lugar de decirle qué sabios son, ¿qué les dijo? Qué ignorantes son. Dijo, porque se están poniendo a comparar a Dios, le dijo, con cosas como oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Así es el pasaje que leímos ahorita. Están comparándolo con la imaginación de ustedes, siendo que Dios no se puede contener con nada. Dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la imaginación del ser humano, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, hermanos. Así es que, ¿cuántos esperan cielos nuevos y tierras nuevas? Amén. ¿Alguien está esperando el 2023 ya? El carro.
a ver cómo va a venir, porque el 2022 ya hay, por ahí andan circulando uno que otro, ¿no? Ya lo modelo. ¿Y el 2023 cómo irá a ser? El Ford, ¿dónde están los de la Ford? ¿Cómo va a ser el Ford 2023? A lo mejor ya se sabe, los ingenieros ya saben, ¿no? Pero eso ya subió a imaginación de los hombres. Pero lo que Dios ha preparado para la eternidad, no podemos ni siquiera imaginarlo. Juan el teólogo, cuando escribe el libro de Apocalipsis, él habla de calles de oro, de mar de cristal, ¿sí? Pero eso es lo que él se imagina, pues. No crean que alguien dice, pues a ver cómo va a estar calles de oro y mar de cristal. Hermanos, los planes de Dios son tremendos. Esto es lo que imaginamos, nomás lo que vemos. Pero lo que Dios ha preparado para los que le aman es algo tremendo. Y hermanos, yo te quiero decir una cosa. Tal vez tú y yo nos estamos yendo a los atenienses hace 2000 años atrás. Pero esta palabra que fue escrita para nuestra enseñanza ha sido escrita. Y si Pablo se paró en el Areópago para decirles a los atenienses, ¿verdad?, sobre el Dios, al Dios no conocido, pues no estamos en el Areópago aquí. Pero si Pablo estuviera aquí, tal vez nos dijera a nosotros lo mismo. ¿No estás tú adorando al Dios no conocido? ¿O realmente le conoces a Dios? ¿Realmente sabes quién es Dios? Cuando tú adoras, cuando tú levantas tus manos, cuando tú cantas, ¿lo conoces? ¿O nada más es porque está una alabanza aquí, la letra, la música, y seguimos, ¿verdad?, más o menos el rollo, y hacemos cosas religiosas? Y podemos criticar a lo mejor o cuestionar al que no conoce a Dios, al que no ha nacido de nuevo, el que está sin Dios y sin esperanza, el que vive en idolatría. Ya sabemos, así como a Pablo, ¿verdad?, que se enardecía al ver a la gente perdida en la idolatría. A lo mejor tú cuando ves gente adorando imágenes, porque ¿qué más dice Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni te inclinarás ante ellos, ni los honrarás. ¿Qué más? Ni les ofrecerás culto. Y dice, porque yo soy celoso y castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Me aborrecen. Hablar de idolatría, fíjense cómo lo toma Dios. Amén. Y entonces, hermanos, cuando nosotros estamos adorando a un Dios que no conocemos, puede ser como idolatría. ¿Cómo la ven? Entonces, qué tremendo es, qué importante es que cuando tú adores, conozcas al Dios al cual estás adorando. Porque a lo mejor yo te pregunto, ¿a qué Dios estás adorando? Y tú dices, a Jesucristo. Bueno, ya le pusiste nombre a la plaquita nomás, pero ¿lo conoces? Ese es el punto. ¿Lo conoces? Y hermanos, te quiero decir que si Pablo llegó, ¿verdad?, a predicarles a los atenienses este mensaje, es porque Pablo lo había conocido. Pablo conocía a Dios. Pablo había tenido un encuentro con Jesús yendo en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Tiene un encuentro con él. Usted ya conoce la historia, ya hemos predicado de esto. Y entonces, hermanos, cuando Pablo viene a hablarles aquí, no le viene a hablar de religión, no le viene a hablar de algo que él había leído en la Biblia. Él estaba hablándoles de un Dios al cual él había experimentado. Amén. Y qué importante que como cristianos, hermanos, no nos aprendamos textos de memoria o aprendamos algunas alabanzas. El Señor quiere allí en lo personal que podamos tener un encuentro a profundidad con el Señor. Uno de los profetas, Jeremías, decía esto: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú conozcas quién es Él. Porque a lo mejor lo que tú conoces de Dios es la parte donde Dios ha tratado contigo hasta ahorita. En lo que tú, qué experiencia hayas tenido con Dios. Por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes Dios lo ha sanado de algo? Levante su mano si alguien Dios le ha sanado de algo. ¿Está bien esto? Sí. Pero a lo mejor tu Dios es el Dios sanador, nada más.
pero no le has conocido en otra parte de lo que Él es. Amén. Algunos de aquí dicen, yo fíjense que estaba en un problema económico y el Señor me sacó de esa deuda económica. Y dicen el milagro que ocurrió, pero no conocen a Dios en otras facetas. Amén. Pero qué bonito cuando podemos conocerlo a plenitud. Fíjense todo lo que Pablo había experimentado en el conocer a Dios. Por eso cuando él venía, Pablo podía orar por personas y sanaban. Pero también podía liberar personas que estaban oprimidas por el diablo. También podía orar para que fueran liberadas de la cárcel. También podía orar para que fueran convertidas. Entonces todas las facetas de Dios prácticamente Pablo las conocía. Y entonces eso es lo que Dios quiere que tú también conozcas de Él. Amén. Y que cuando tú te inclinas, tengas la certeza de que no estás inclinándote ante el Dios no conocido. Porque es una cosa lamentable que tú no puedas tener esa intimidad con Dios. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. Dice, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Dios tiene el interés de que podamos tener esa intimidad espiritual con Él. Y que Él nos pueda ver como nuestros hijos. ¿Cuántos ven así a Dios como nuestro Padre? ¿Cuántos lo ven así? ¿De veras? ¿Y le cuentan todo a Dios? ¿Se acuerdan de aquella mujer que tocó el manto de Jesús? Y dice que le dijo a Jesús toda la verdad. Amén. Toda la verdad. Y entonces esa es la parte de el Dios conocido. Lo contrario de lo que dice aquí la palabra. Cuando podemos decirle a Dios toda nuestra verdad. Dios no le interesa que tú le hables de manera religiosa. Porque a veces hasta nos cambia la voz, ¿no? Cuando queremos hablarle a Dios de una manera religiosa, pues hasta nos cambia el timbre de voz. Pero cuando le hablamos de nosotros, podemos empezar a conocer a Dios a profundidad. Y que Dios te vea como su hijo. Y hermanos, ese es el tipo de Dios que quiere tratar contigo. Cuando vamos a Él, cuando tú te metes a tu recámara y empiezas a decirle toda tu verdad, tu realidad. Tú puedes pensar que Dios está ocupado y tantos problemas del mundo y realmente le interesará a Dios lo que yo le voy a decir. Claro que le va a interesar. Pudiéramos decir de alguna manera, puede dejar de hacer todo lo que está haciendo. No lo va a hacer, pero es una forma de decirlo para atenderte a ti en esa necesidad. No en esa necesidad, pero en esa necesidad que tú tienes. ¿Cuántos quisieran tener esa intimidad con Dios? Decía el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra versión dice, y nada me falta, todos los días. ¿Qué dice? Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Cuando tú estabas pequeñito, pequeñita, ibas con mamá o papá, ¿te daba miedo? No, porque iba ahí. Ibas ahí, te metías, como decíamos antes, en la nagua de tu mamá, ¿no? O sentíamos el olorcito de la mamá o del papá, pues nos daba seguridad. Y hermanos, este es el tipo de Dios al cual tenemos que servirle, ¿verdad? Y entonces cuando Pablo está hablándoles a los atenienses ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estaban oyendo ahí estarían pensando y pensar que yo iba y me inclinaba ante el Dios no conocido y ahora estoy oyendo a este Dios al cual quiero conocerle, al cual quiero servirle? Amén. Quiero contarle todo lo que me pasa, ¿verdad? Y porque, hermanos, Dios es amor, Dios es perdón, Dios es liberación, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Le aseguro que ninguno que adoraba a ese Dios no conocido experimentó esto, pero Pablo sabía lo que estaba diciendo ahí. Él lo había experimentado. Amén. Y hermanos, si tú vas a Atenas, siempre les digo, bueno, si tú vas cuando vayan, hay viajes que van a Israel y también van a Grecia, ¿no? Así que si un día vas a Grecia, dile ahí al ¿cómo se llama? Al guía, llévame a Atenas, es la capital de Grecia. Y usted va a encontrar allí en el Areópago una placa. ¿Y saben qué dice en esa placa? Sermón de Pablo cuando visitó por primera vez Atenas. Y este mensaje que yo les estoy diciendo está escrito ahí. Amén. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Pero viendo yo cada uno de los dioses, encontré uno que dice al Dios no conocido. Y de ese Dios les quiero hablar en este día. Amén. Y hermanos, después de que Pablo predica aquel sermón y que le dice, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, casi decía a todos los filósofos, ¿no? A todos los científicos, a todos los idólatras, que se arrepientan, porque Dios tiene un día en que Él juzgará al mundo con justicia y no tomará por inocente al culpable. Y Él presentó al verdadero Dios y dijo, aquel Jesús, el Hijo de Dios, que fue a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue a la cruz, pero Dios le levantó de los muertos. Y ese es el Dios al cual yo les vengo a enseñar. Y hermanos, no era posible que ante lo que Pablo predicó ahí no pasara algo. Hay un texto que siempre me gusta mencionar, que se refiere, dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará el trabajo para lo que la envíe. Y ese siempre era el pensamiento de Pablo. A lo mejor me apedrean, a lo mejor me matan aquí, a lo mejor no sé qué más pueda pasar, pero yo sé que la palabra no volverá vacía. Y entonces cuando Pablo termina de predicar aquel sermón allí, hubo diferentes reacciones, diferentes recepciones de ese mensaje. Y algunos lo tildaron de loco, se rieron, se burlaron del mensaje de Pablo. Ahí lo dice la Escritura. Y otras personas dijeron, suena interesante, no estuvo tan mal el día ahora con algo nuevo, está bien. Ya te oiremos a lo mejor unos días más si te quedas aquí en Atenas. Te vamos a volver a invitar otra vez para que des una charlita por ahí, ¿no? Como algunas personas. Unas personas vienen al culto por primera vez y dicen, voy a ver si vuelvo en un mes. Hacer una vuelta para oír hablar algo nuevo otra vez. Amén. Otros a lo mejor se burlan, pueden ser del mensaje de Dios. Pero también dice la Biblia que hubo otros que creyeron en esa misma hora. Hubo filósofos que creyeron en esa misma hora. Hubo gente idólatra que dijo, yo voy a dejar a Zeus, yo voy a dejar a Afrodita, yo voy a dejar a Poseidón, lo voy a dejar, porque el Dios que estoy escuchando aquí es el Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Y hermanos, al oír predicar a Jesucristo hubo gente que se quebrantó allí. Gente que dijo, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero recibir a ese Jesús como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y tal vez tú has oído mucho este mensaje o este evangelio porque tú ya naciste de nuevo. Pero hay gente que lo oyó por primera vez allí. Y cuando el mensaje llega, hermanos, toca el corazón. Y no tiene que ser un gran predicador. Pablo era un gran predicador. Sin embargo, ahí no valía mucho el ser gran. Tenía que ser usado por Dios. Por eso te hablé de lo de la cárcel allá en España. Porque, hermanos, si usted va a España no va a encontrar una placa del primer sermón que predicó Gadiel López, porque nadie sabe que yo hablé yo ahí. Amén. Bueno, el Señor sí sabe, ¿no? Pues el que lo dictó. Pero ahí tenemos en la palabra lo que Pablo predicó. Amén. Y hermanos, ahorita que hablaba yo de tener esa intimidad con Dios, nosotros tenemos que estar ser muy sensibles y saber que cuando venimos aquí, no venimos como los atenienses a adorar a un Dios que no conocemos. Tenemos que empezar a conocer a ese Dios, porque cuando lo conocemos, entonces podemos honrarle de veras. Amén. Porque si tú le cantas a un Dios que no conoces, no hay nada aquí adentro. Probablemente hay aquí en el intelecto algo, pero no hay aquí en el corazón. ¿Cómo canta una persona? Bueno, se lo voy a pintar así, ¿no? Una persona desentonada, pero que conoce a su Dios. ¿Llegará ese canto a la presencia de Dios? ¿Le agradará a Dios aquel, todo así desentonado? ¿Le agradará a Dios? Yo creo que sí, hermanos.
Que me perdonen los de excelencia musical, pero yo creo que llega a la presencia de Dios. Lo mismo esa oración que no es tan elocuente, no es tan elaborada, ¿verdad? Con un orden así, pero que derrama. Yo he visto gente orando, por ejemplo, así encogida como en posición fetal, quebrantado en la presencia de Dios, con lágrimas y con otras secreciones ahí, ¿verdad? Estoy llorando a Dios. Pero inundado por la presencia de Dios. Amén. Al Señor le encanta cuando podemos estar en su presencia. ¿Cuánto tiempo le gustará al Señor que estemos en su presencia? ¿Cuánto le gustará? ¿Se conformará el Señor con 5 minutos que tú estés ahí en su presencia orando? ¿Se conformará el Señor? Eso no alcanza ni para que tú le digas al Señor lo que tú quieres decirle, menos para que Él te diga lo que Él te quiere decir. Llenarte. Hermanos, por eso el Señor perdona. Porque, hermanos, ¿qué es lo que Dios perdona? Es una pregunta. ¿Qué es lo que Dios perdona? Todo, dice la hermana. ¿Y por qué algunos no son perdonados y otros sí? O sea, que Él pone la mayor parte, la voluntad está en Él. ¿No creen ustedes que el Señor le vas a rogar mucho para que te perdone? Dice, si alguien confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, ¿por qué hay personas que son perdonadas y otras no? ¿Por qué? Si el Señor está desesperado porque tú confiesas tus pecados, entonces ¿por qué unos son perdonados y otros no? Porque la gente no va ante el Señor para decirle toda su verdad. Esa es la razón. ¿Cuánto quisiera el Señor que pudiéramos ir ante Él? Pero ¿saben por qué? Porque la gente va ante un Dios no conocido. Por eso cuando la gente va y se confiesa no sé a dónde, pero no ante Dios. Porque Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Y entonces, hermano, la verdad es que cuando llegamos a conocer a Dios, por eso a Pablo le impresionó tanto este altar allí, pues, al Dios no conocido. ¿Cómo alguien puede ofrecer, puede honrar, puede adorar a algo que no conoce? No es posible, dice Pablo, de lo que se están perdiendo. Porque, hermanos, Pablo se desmoronaba. Pablo decía, si Dios no me quita la vida antes, yo voy a llenar el planeta, ¿verdad? De su amor, de su evangelio. Porque él siempre estaba desbordándose porque él tuvo un encuentro personal con Dios. Por eso él podía cantar a medianoche, ¿verdad? Como ya decíamos el domingo antepasado, con su espalda hecha pedazos. Amén. Con su dolor ahí físico, pero con la alegría y el contentamiento y la convicción de que Dios se había aparecido en el camino. Y le había hablado por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Zaqueo, desciende, ¿verdad? De ahí de donde estás. Date prisa por su nombre también. Porque es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Y así cada uno de los hombres que sirvieron y siguieron al Señor, está también ahí Silas que va siguiendo a Pablo, ¿verdad? Bernabé, Pedro que va ya a otras ciudades. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque habían experimentado la presencia de Dios. Entonces no podemos nosotros transmitir a otros si estamos inclinándonos al Dios no conocido. No se trata de que conozcas el nombre, se trata de que lo conozcas a Él en tu corazón. Y ahorita ya decíamos, el Señor está diciendo, yo estoy a la puerta de tu corazón y estoy llamando. Si alguno la abre, yo entraré. Claro, necesitamos saber que se trata de Jesucristo. No te vas a inclinar ante Zeus ahora, ¿no? O ante Poseidón. Es ante Jesucristo, el único y verdadero Dios. Ya ahí estoy, de hecho, terminando. Pero dice la Biblia que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan, hermanos, porque en el Señor está no solamente el perdón, eso es lo primero, se arrepientan, hay perdón para lo que hemos hecho mal. Entonces yo les pregunto, no nomás la idolatría en términos de una imagen de oro, de piedra, de barro o de lo que sea, es pecado, ofende a Dios, ofende toda aquella idolatría de nuestra vida también. ¿Por qué tenían tantos ídolos? Porque así eran sus necesidades.
espirituales que no habían llenado también. ¿Qué es lo que no llena tu vida? ¿Qué cosas mantienen vacía tu vida? Sea lo que fuere, en el Señor vas a llenar ese vacío. Amén. Porque ya no vayas a tener problemas. ¿Va a haber problemas? ¿Sigue habiendo problemas, Ray? Todavía. Pero podemos correr ante el Señor, ¿verdad? Y tenemos respuesta. Amén. En el Señor, siempre el Señor tendrá una salida. Y cuando el Señor nos muestre esa salida, podemos honrar el nombre del Señor. Y hermanos, si bien aquellas personas que oyeron el mensaje de Pablo, hubo quienes se burlaron, hubo quienes dijeron, pues sí, suena más o menos. Tú pudieras decir en esta tarde, la predicación está regular, está bien, pero alguien puede decir en este día, yo quiero entregarme al Señor. Yo quiero que ya no sea el Dios no conocido, quiero conocerle ahora. Ese Dios que presentó Pablo allí, o el pastor en este caso, yo quiero conocerle y quiero empezar una nueva vida. Y entonces, hermano, de esos 3 grupos, uno de ellos dijo, yo quiero seguir este mensaje, este evangelio. Dice que siguieron a Pablo. Un grupo, ¿verdad? Se apartó. Pablo salió del Areópago, como dijeron, ya terminaste tu participación, le dijeron, y Pablo salió de ahí. Pero detrás de Pablo, unos se quedaron en el auditorio ahí, como diciendo el que sigue, el orador que sigue, ¿no? Pero Pablo se retira y varias personas de ahí de Atenas, con el corazón quebrantado, con una emoción que es indescriptible, con un deseo de olvidarse de todos esos dioses y seguir al único y verdadero Dios. Siguieron a Pablo. Y ahí detrás de Pablo iban los fundadores de la próxima iglesia en Atenas. Que hasta el día de hoy, hermanos, sigue siendo impactante que Grecia conoció al Señor. No sé si una tarde o una mañana, pues, pero ahí el evangelio se dio a conocer y Jesucristo, hermanos, la sangre de Jesucristo hizo su primera actuación allí, ¿verdad? Porque les puedo asegurar que a Pablo no se le escaparon esos que dijeron yo quiero aceptar a Jesucristo. ¿Qué haría Pablo con ellos? ¿Qué haría Pablo? Si al carcelero no se le escapó en esa misma noche, dice la Biblia, cuando le preguntó al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice que en esa misma noche, dice que los bautizó al carcelero y a toda su familia. Dice que el carcelero, le puso la mesa, ¿se acuerdan? Les dio, no sé si cena o desayuno, ¿verdad? Por a las 3, 4 de la mañana por allá, ¿verdad? Pero estaban contentos, el carcelero, la familia, dice, de haber aceptado y obedecido a ese verdadero Dios y la vida eterna. Y yo te quiero preguntar ahora, ¿de cuál de esos 3 grupos eres tú? De los que dicen, pues está bien, o decir, qué ocurrencia de mensaje, ¿no? Qué Dios tan raro, como dijeron algunos filósofos allí. O tal vez sea del grupo de los que dicen, no, yo quiero seguir adorando al Dios no conocido. Porque, hermanos, ¿sabes cuál es el riesgo de que tú conozcas a ese Dios? ¿Sabes cuál es el riesgo de que tú recibas a ese Dios? Hay un riesgo. Y es que Dios te va a pedir todo. ¿Cómo la ves? Pedro, antes de ser el gran apóstol Pedro, dice la Biblia que seguía a Jesús de lejecitos. Lo seguía de lejos, ¿sabes por qué? Porque no quería que lo involucraran en nada. Cuando a Jesús lo toman preso para llevarlo a la cruz y crucificarlo, Pedro, que era uno de los discípulos, se fue de lejecitos, andaba detrás para que no me vayan a decir que yo también andaba con él y también me crucifiquen. Entonces seguía a Jesús de lejos. Y se salvó de que no lo crucificaron también a él, por lo pronto. Pero llegó un momento cuando Jesús, después de haber sido crucificado, pero al tercer día resucitó victorioso y se empezó a aparecer a los discípulos otra vez. Y se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Y entonces el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y entonces si tú buscas al Señor y empiezas a conocerlo, al Dios conocido, ahora sí, Dios te va a pedir todo.
Porque hay quienes dicen, yo mejor así cada domingo vengo. A veces no tengo chance, pero al mes sí voy una vez. ¿Cómo se sirve al Señor así? De lejecitos. A mí no me involucren mucho en eso de el ministerio de no sé qué. Para allá, no, ahí no me meto. Yo de lejecito está bien. ¿Sabes a quién estás adorando? Al Dios no conocido, porque Dios te pide todo. No te pide una parte. Dice que Él nos anhela celosamente. ¿Y sabes qué hace un marido celoso? ¿Cómo quiere detener a la esposa? Le dice, te voy a dar una tarjeta de crédito, de débito, para que te vayas a Acapulco, ¿cómo se llama? A Cihuatanejo, por allá. Tú nomás metes la tarjeta y le pones el NIP, tip. Vete tú sola, te quiero mucho, vete. Así es un marido celoso. ¿Qué quiere el marido celoso? Dice la esposa, quiero ir al Oxxo. Yo voy, dice, tú quédate ahí, ¿no? Ahí te quiere tener, ¿no? Bueno, váyame, que me fui muy al extremo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que Dios es celoso. Y entonces cuando alguien está adorando otros ídolos, y no necesariamente los ídolos que usted puede imaginarse, que también son, ¿no? Los ídolos que ya conocemos, que la gente adora y que le voy a pedir a no sé quién y a no sé quién. Cuando alguien se inclina a otros dioses, Dios es celoso. Pero cuando tú te inclinas a Él y lo adoras conociéndolo, sabiendo que Él te va a pedir todo. Y cuando digo que te va a pedir todo, no estoy pensando que la hermana mujer te va a pedir la cartera, ya no se refiere a eso. El dinero es lo de menos. Él quiere tu vida, quiere tu tiempo, quiere tus emociones, quiere todo lo que tú eres. ¿Por qué cree que Pablo, donde andaba él lleno de gozo y alegría y sufría y lo que ustedes quieran, pero estaba feliz de la vida? Porque el verdadero gozo viene del Señor. No viene de la quincena, no viene de la raya, no viene de un buen negocio, no. Viene del Señor. En Él tenemos, hermanos, salvación, vida eterna, vida nueva, vida en abundancia, cuando le entregamos todo a Él. Entonces, ese es el riesgo. No sé cuántos quieran conocer a ese Dios, o mejor lo dejan así como están. ¿Cómo la ven? Póngase de pie ahora sí, por favor. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos empezarán a ver por mis caminos. Amén. El Señor quiere todo tu corazón, pues. Que tus emociones, Dios esté presente. Que no hagas nada donde Dios no sea el centro. Porque si así es, te va a ir bien. Amén. Entonces, dijo el Señor en una ocasión, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán. O dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué le gusta a usted más? ¿Un charco ahí detenido verde? ¿O un río cristalino? ¿Cuál se metería usted a bañar? ¿O dónde tomaría usted agua quitándole la nata al charco viejo ahí? ¿O al río transparente y cristalino? ¿De dónde bebería usted? ¿Dónde se bañaría usted? Dice la Biblia, el que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura. Pásame la Escritura, siempre me gusta tenerla aquí, se me olvida. El que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. Mucha gente tiene creencias y no se parecen en nada a lo que dice este libro. Y es increíble cuántas cosas la gente cree. Alguien se las enseñó, pero no dice eso aquí. Se sorprenderían. Alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha venido a los pies de Cristo, alguien que no ha nacido de nuevo, no se ha bautizado en Jesucristo, no ha conocido las verdades vitales de la palabra de Dios. Cuando las empieza a conocer, dicen, oye, yo no sabía eso. ¿Dónde estaba que yo no sabía? ¿Por qué nadie me lo había enseñado? Eso es lo primero, es la tabla del 1 esa. Por no decir que la del 2, pues, la del 1. Es lo básico. Y aquí están. Por eso dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. No te inclines delante de Zeus.
delante de Afrodita o delante de Poseidón, ni delante de María, ni de Guadalupe, ni de Bartolomé, ni del Judas, ni de Santo Niño de Atocha. Yo conozco el barrio de Atocha. Yo decía, Santo Niño de Atocha, ¿qué será esto? Atocha se llama un barrio. Santo Niño, Dios ciertamente se manifestó en carne. Fue un niño, ¿verdad? En Jesús. Divino porque era Dios hecho carne. Pero ese niño creció. No se quedó niño, ¿eh? Así que no vamos a adorar a un niño. ¿Por qué andamos adorando al niño Dios? Es un error ese. ¿Está en la Biblia? No. No está eso. ¿Qué es lo importante de Jesús? ¿Qué fue lo importante? Que fue a la cruz del Calvario. No que nació. Sí, está bien, tuvo que nacer. Ni que creció. Ni que tuvo una mamá física, pero que también se murió, como todos los mortales. Lo importante de todo este proceso es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros a través de la persona de Jesús. Y que ese Jesús, al ser sin pecado, llevó en él por voluntad propia. Porque el mismo Jesús podía haber dicho, Señor, siempre no se va a hacer. ¿Tenía la libertad? Sí. Pero Jesús fue en una ocasión antes de ser crucificado al Getsemaní, allá donde él oraba, y dijo, orando, dijo, Señor, a su Dios, a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía. Como diciendo, Señor, si hubiera otra manera de que yo no vaya a la cruz, pero que la gente sea salva, pues. Pero no había otra. Entonces tuvo que morir. Y entonces ese es el Dios al cual servimos. ¿Ven? Pero Él quiere mostrarse a tu persona en lo personal, en lo individual, y quiere que le conozcas, y Él se quiere manifestar y tomarte en sus brazos y empezar a perdonarte, a liberarte, pero también a usarte. Amén. Así donde estás, te invito para que hagamos una oración. ¿Cuántos de los que están aquí quieren llegar a conocer a Dios de una manera más plena? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren? ¿Cómo le has conocido como tu sanador? Pero Dios hace más cosas que sanar. ¿Sabías tú? No, pues Dios me perdonó a mí, dice alguien, pero no te ha sanado, también te puede sanar. Oye, pero tengo un problema con mi esposa, ¿también Dios puede resolver eso? Sí. No, pero es que tengo pleito con todos mis hermanos, ¿también Dios te puede ayudar? Sí. Oye, pues Dios es grande. No, pues ya se sabe eso. Tú nomás conocías una partecita de Dios. Pero Él quiere que lo conozcas de manera plena. Y cuando te inclines a Él, arranques aquella inscripción del Dios no conocido. Y ahora puedes decir, yo conozco a ese Dios. Estoy conociendo a ese Dios. Y ahora lo adoro de una manera consciente. Dice la Escritura, adoraré, cantaré con el Espíritu, pero también lo cantaré con el entendimiento. Para que cuando hablemos de Él, donde estemos, podamos fluir, ¿verdad? Y que Dios use nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces ya no son los atenienses, ahora son los hermosillenses. Son los de todo el Zaguaro, de todo Villa del Real, de todo, ¿cómo se llama allá? Puerta Real, Palo Verde. Parezco de la ruta de los camiones yo, ¿no? Pero que todos sepan. No te vas a parar en el Areópago, te vas a parar en la parada del camión a lo mejor, o ahí en el mercado, o ahí en el hospital, y vas a empezar a decirles, señores, ¿saben qué? Vengo a presentarles un Dios que tal vez ustedes no conozcan. Ustedes creían conocerlo, pero, y empieza usted a soltar la voz. ¿Se animan a que Dios los use y que ustedes hablen lo que ni imaginaban poder decir? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Porque en este momento, Señor, tu palabra, a través, Señor, del apóstol Pablo, a través de este viaje misionero, Señor, nos muestra cómo una ciudad perdida, una ciudad entregada a la idolatría, en pleno desconocimiento de que tú existes, Señor, pudieron conocer tu palabra.
Y aunque unos te rechazaron allí, Señor, otros abrieron el corazón y tú pudiste entrar a ellos y los salvaste, los perdonaste, Señor, y pudieron ser nuevas criaturas. Señor, porque siempre tu palabra no volverá o no regresará vacía, sino que hará el trabajo para el cual fue diseñada, para el cual fue hablada. Señor, en este momento yo te presento la vida de las personas que están aquí en este auditorio. Señor, que si ellos no te han conocido todavía, te puedan llegar a conocer. Ellos, Señor, ahora se han inclinado a dioses no conocidos o a dioses sin poder, sin autoridad. Señor, ahora cuando se inclinen a alguien, sea a ti mismo, Señor, tú como todopoderoso, pero no solamente como todopoderoso, sino como aquel que se humanó, aquel que se manifestó en carne y pudimos ver su gloria, pero también pudimos ver su amor manifestado en esa cruz, derramando su sangre por nuestros delitos y pecados y tener ahora acceso a salvación, vida eterna, perdón de pecados y una vida nueva. Gracias, Dios. Declaramos, Señor, labios o bocas que se sueltan a hablar la palabra a cualquier persona, Señor, sabiendo que tú vas a respaldar. Si hay una convicción, si hay un conocimiento, si hay un encuentro personal contigo, en cualquier lugar podremos soltar una palabra y tú la vas a usar, tú la vas a validar, Señor, porque tú hablas a través de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.